El capítulo 1 del libro de Efesios cuenta las bendiciones que nuestro Señor y Padre Celestial nos ha dado. Primero en Él, segundo en Cristo Jesús y luego en el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que una vez les conté que me puse a contar las palabras que tiene en Reina Valera 60 y en Reina Valera 90 y en las otras versiones, cuánto tiene cada sección hasta la palabra gracia, que es cómo termina cada una de las secciones de las bendiciones. Entonces, en la primera habían 72, en la segunda habían 143, en la tercera habían 48, creo, 47, no recuerdo. Lo interesante es que en las dos primeras, que son las dos grandes, me tomó solamente una semana. Entonces, en la chiquita, que es la de 42, que pensé que iba a ser muchísimo más cómodo, más rápido, ahora nos ha tomado 2 semanas. Y tuve que dejarla el mes pasado, tuve que dejarla por el medio. Y solamente mencionamos eso de los sellos. ¿Recuerdan el sello de los sellos? ¿De qué significaban los sellos? Y nos quedamos esperando que el tiempo nos bastara, pero no fue posible. Por eso, en el día de hoy vamos a tratar una especie de segunda parte de las bendiciones del Espíritu Santo. Así que acompáñenme a leer solamente 2 versículos en el libro de Efesios, los versículos 13 y 14. Dice, en Él también nosotros, ¿ya lo encontraron? En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bendito Dios y Padre, una vez más, gracias, Padre, por dejarnos acercarnos a tu palabra. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de escudriñar las Escrituras, para de ellas sacar mensaje nuevo, palabra viva, palabra eficaz, que nos conduzca primero hasta tu misma presencia y luego que vivifique en nuestras almas, que les dé un espíritu nuevo, una nueva fuerza para que en Cristo Jesús, entendiendo y oyendo tu palabra, seamos nuevas personas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por esta carta, Padre, por su significado para nosotros y por tus bendiciones también para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las bendiciones que son en el Espíritu Santo. Ya comenzamos, como les dije, hace un mes, hablamos acerca del sello. Interesantísimo, cómo fuimos sellados por el Espíritu. No hay una cosa que hable más acerca de la transformación del ser humano que este simple versículo. Este versículo 13 es excepcionalmente explicativo, tiene una profundidad, que es todo el Evangelio que está ahí, cómo somos transformados a través del oír y el entender su palabra. Ahí se mete la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo, cuando dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. ¡Wow! ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo nazco de nuevo? Que hay que nacer de agua y de espíritu. ¡Wow! Importantísimo. Un poquito más atrás, en el capítulo 1 del libro de Juan, el versículo 7, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos, de ser manufacturados, de ser agarrados y como si fuera algo nuevo. O sea, en tu mismo cuerpo hacer un hijo de Dios. ¿En qué profundidad tiene esta expresión del apóstol Pablo? Hermosa. Las bendiciones de Dios Padre
Él las hace por nosotros. Las ha hecho y las hace por nosotros. Las bendiciones del Hijo, Él las hizo para nosotros. El Hijo es como el pincel de Dios. Digo, si es que estamos pintando. Porque el Hijo me recuerda más como el mazo de Dios, como la maceta, como el martillo de Dios, que sobre el yunque nos esculpe. Pero el Hijo ya lo hizo por nosotros, son bendiciones objetivas. Mas las bendiciones del Espíritu son bendiciones subjetivas porque no la hace por nosotros, el Espíritu la hace en nosotros. Transformándonos, llevándonos a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada sección de esta termina con una doxología. Nos dice, ¿para qué somos? Por si acaso en algún momento te pierdes, te desvías, pierdes el sentido de lo que eres o para dónde vas. Él te dice siempre, porque fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Eso que hemos hecho esta mañana, alabar la gloria de su gracia, magnificar su nombre. Lógicamente, minúsculamente, casi microscópicamente, porque ¿qué somos nosotros? Somos como el tamo. Pero aún menores. Estamos en la categoría de lo atómico. Aún así, desde tu átomo, desde tu insignificancia, puedes magnificar el nombre del Señor, glorificar su nombre. De manera que el hombre tiene un propósito. Hablar de Dios. Y hablar de lo que Dios ha hecho por él. Y esto no hay forma de desligarlo del agradecimiento. Usted no puede decir nada que Dios ha hecho por usted que no sea a través de la palabra gracia. Y encima de eso, usted no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera dar las gracias, si no es en el nombre de Cristo. Es todo a través de Cristo. ¿Y quién pone eso en usted? El Espíritu Santo. Esta expresión, o la expresión que vamos a conversar en esta mañana, no aparece solamente aquí. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, perdón, que esta normalmente no es mi Biblia. Esta es la Biblia con la que yo estudio. La pobre. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es 2 de Corintios, sí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Eso yo lo voy a leer más para adelante. Ajá. Versículo 21. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El apóstol Pablo, martillando siempre acerca de lo que nos quiere decir. En el versículo 5 del capítulo 5 de ese mismo libro, un poquito más para adelante, empezando en el versículo 4 si quieren. Porque asimismo los que estamos en él, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, porque nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos a hablar acerca de esto, de qué son las arras. Esto que menciona el apóstol Pablo. Cuando hay que estar en el contexto del apóstol Pablo para saber qué es lo que quiere decir él con esta expresión. Las arras son una especie de garantía. ¿Mi hermano Berroa no está? Ah, sí, disculpe. Yo creo que lo último que hablé con usted ayer fue acerca de las arras, ¿verdad que sí, don Juan? Sí, fue acerca de eso. Don Juan tenía una máquina. Él hace máquinas electromecánicas. Maravillas hace don Juan Berroa. No me lo digan a mí, que yo sí lo conozco perfectamente. Él se define como uno de los más grandes pegalambres que hay en este país, pero realmente el tipo es una estrella. Ayer me cuenta que alguien fue a su negocio, a su taller, y le dijo: hazme una máquina. Esa máquina cuesta 100 y pico de mil pesos. 130, 140 mil pesos. Y el señor le dice: mire, agárrese de ahí, haga su máquina. Le da 20 mil pesos para que Berroa haga la máquina. Berroa con sus propios recursos porque 20 mil pesos para 130, ni que él fuera un mago, se gana 100 y pico de mil pesos dándole 20. Con 20 mil hace una máquina de 100 y pico. Él es bueno, pero no llega a tanto. Entonces, Berroa arma su máquina y se queda con los brazos cruzados esperando que el tipo venga a completarle los cuartos para él entregarle su máquina. Pero él tiene 20 mil pesos abajo porque él se lo dio a Berroa para que Berroa hiciera su máquina. Esa máquina es de él. Aparece otra persona que necesita una máquina, entonces Berroa, como tiene esa máquina hecha, va y se la lleva a la persona. Tenga, pruébela, que eso es de un cliente mío. La persona prueba la máquina y la máquina da un excelente resultado y el tipo se quiere quedar con la máquina. Así que el tipo le paga a lo que vale la máquina a Juan Berroa. Berroa tiene los 20 mil pesos y la máquina ahora. Si Berroa hubiese hecho un trabajo, un negocio judío o hebreo, no solamente judío de Judá, sino de hebreo, de cualquier sitio de por ahí, los 20 mil pesos y la máquina ya eran de él, porque las arras son la garantía de que usted va a buscar esa máquina en un tiempo X. No es que cuando llueva para arriba es que usted va a buscar esa máquina. De la misma manera, cuando vamos a un comercio y apartamos un televisor, por decirlo así, nosotros tenemos que dar un inicial. En México se dice un enganche. Esa persona te va a decir: ok, tú tienes un mes para completar el pago. Tú tienes 3 meses para completar el pago. Si usted no dio el pago en el periodo de tiempo correspondiente, usted perdió esos cuartos. Literalmente usted no tiene nada que buscar en esa tienda, a menos que tenga la misma cantidad para hacer un enganche por otro televisor y le pongan otra fecha. Y yo les decía anoche a Berroa: esos cuartos son suyos, Berroa, pues ya no puede venir después de 1 año y medio, 2 años a decirle que búsqueme mi cuarto, búsqueme mi máquina. No,
esa era la garantía de que tú ibas a buscar la máquina en un tiempo determinado. El problema de Berroa es que él no le dio tiempo, entonces ya él tiene que, cuando llegue el tipo, buscarle su máquina porque él tiene el dinero de la máquina de Berroa. Pero si hubiese sido hebreo, si hubiese sido judío, como les digo, eso era las arras de la máquina. Se usa que cuando una posesión, digamos una extensión de tierra, una finca, un solar, aunque sea una casita, a usted se la venden, le dicen, usted puede pagar el inicial de esa casa, que serían, por decirlo así, que es lo más normal, 50,000 pesos. Pero ese no es el inicial de la casa. Usted puede separar con 50,000 pesos ese solar o esa casa o esa construcción, ese apartamento, lo que sea, y tiene 1 año para pagar el inicial. Ahora, yo no le voy a vender esa casa, esa posesión, no se la voy a dar a nadie por ese tiempo, porque usted en ese tiempo tiene la posibilidad de completar el inicial de esa posesión. Una vez cumplido, si usted no ha pagado el inicial, usted perdió su dinero. Y yo se la voy a vender a alguien que seguramente la necesita. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos estudiando es que el Señor ha puesto en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se ve claro? Él ha puesto el Espíritu Santo de la promesa como si eso fueran monedas en nosotros, para que eso guarde con seguridad lo que nosotros poseeremos más adelante. Él ha puesto en nosotros el Espíritu como promesa de que nosotros tendremos el Espíritu Santo completamente más para adelante. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Él hizo? De lo que hizo Dios Padre al regalarnos esta bendición. Él nos adelantó el Espíritu. O sea que si nosotros fallamos, ¿no quedamos con el Espíritu? Si nosotros caminamos a través del Espíritu, hemos sido santificados, llegamos a la santificación. Y después vamos a llegar a la glorificación. Pero si nos perdemos en el camino, como quiera ganamos, porque ya tenemos el Espíritu Santo, que al final es nuestra posesión de mayor valor. Es a través del Espíritu que nosotros tenemos lo más grande que tienen todas las partículas y elementos del universo. ¿Qué es lo más grande que tenemos? La fe. Y es la fe el fruto de este Espíritu. Y el Señor nos da como garantías el mismo Espíritu. Y nos sella con el mismo Espíritu. El Espíritu es pues el que sella y el sello al mismo tiempo. Yo les conversaba el mes pasado que el sello tiene al menos 3 funciones, ¿verdad que sí? El sello nos da autenticidad, nos da posesión y nos da seguridad. Pero también tiene el sello otra función. A nadie se le ocurre poner un sello antes de firmar una carta. A nadie se le ocurre poner un sello antes de firmar un documento. Como a nadie se le ocurre firmar antes de escribir el documento. O sea, lo último que usted hace es la firma y después de la firma usted pone el sello. ¿Por qué? Porque el sello nos da el sentido de compleción. Es quien dice que todo ese documento ya está completo. Toda esa obra ya está hecha. Consumado es. Ya no hay nada que hacer. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. Dios no tiene nada que buscar en materia de salvación en usted. Es cierto que Él sigue trabajando,
y obrando y haciendo y engrandeciendo su nombre en usted a través de toda su vida y más allá de su vida. Fíjense que hablaron de don Baudilio Custals. ¿Y cuánto hace que don Baudilio no está acá? Yo era chiquito cuando don Baudilio predicaba. Yo no he dejado de ser chiquito, pero hace rato de eso. Y sin embargo hablamos de él. Aún después tenemos a don Baudilio Custal con nosotros. El Espíritu sigue trabajando a través de don Baudilio en nuestros corazones. Oye, una cosa que ¿cómo lo explico? Simplemente inefable. Volvamos a nuestra lectura, Efesios capítulo 1, versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Aquí habla de herencia, y ya en el versículo 10, en el versículo 11, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Recuérdense que ese tuvimos es futuro, aunque es pasado, es para que sepamos que es ciertísimo. Es una figura que usa el apóstol Pablo, hablando de una cosa en pasado que va a suceder, para que sepamos que no hay forma de escaparnos de eso, de que eso es ineludible. En Él, asimismo, tuvimos herencia en Cristo Jesús. Él es nuestra herencia y Él es quien nos da la herencia. Él es quien aporta la herencia, pero Él es, por eso dice que en Hebreos, dice que Él es el autor, pero también el consumador de la fe. Él es quien da, pero Él es quien representa al mismo tiempo la herencia. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 14, que esas arras, esa seguridad, ese espíritu con el que Él nos selló, ese adelanto, es las arras de nuestra herencia. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, primero, que ya la tenemos, que eso es nuestro, que vale por toda la eternidad. O sea, nosotros comenzamos a partir de ahí, a partir de ser sellados, a ser, como dicen los predicadores, a ser injertados en la eternidad a través de Cristo con Dios Padre. Somos, pues, al mismo tiempo de la heredad de Cristo. Así, con Dios somos herencia en Cristo. Más adelante el apóstol Pablo nos dice que esto es para la redención de algo que se va a adquirir para la gloria de Dios Padre. Ya eso pasó todo, sin embargo todavía no ha pasado. ¿Cómo yo explico eso? ¿Cómo explica el apóstol Pablo que fue al tercer cielo? ¿Saben cómo lo explica? Yo no sé si en la carne o en el espíritu, yo no sé si fui yo o fue otra persona, pero yo sé ¿qué es lo que el apóstol Pablo me está diciendo? Que él no tiene palabras para decirlo. Que él no hay manera de expresarlo con las palabras humanas. Juan es un poquito más osado y Juan sí dice, no, yo vi que las calles eran de oro, pero de un oro tan fino que parecían como de líquido. Era un oro líquido. Era como un mar de oro. Y todo era como un mar de cristal. O sea, ¿cómo es eso de un mar de cristal? Juan es un poquito más atrevido, más arrojado, y dice, sí, eso era como un mar de cristal. ¿Y cómo se come eso? Piensen en esa expresión para que usted vea que no tiene sentido. El mar tiene movimiento y el cristal es rígido. El apóstol Pablo, quizás más limitado, menos
versado, menos, aunque era un verdugo en la palabra, el apóstol Pablo era un monstruo. Pero él dice, yo no sé si fui yo o fue otro, no sé si fui en la carne o fui en el espíritu, pero llegaron al tercer cielo. Y de ahí saca esto y nos dice, nosotros tuvimos herencia más para adelante. Yo creo que ni en griego, mire, el griego es buenísimo, pero ni en griego se puede entender eso. ¿Cómo vamos a tener en el pasado herencia para el futuro? Hace un par de meses estudiamos la palabra redención cuando hablamos de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de las bendiciones del Señor. Y la redención la explicábamos desde el punto de vista de la casa de empeño. Y decíamos que es el dinero que le dan a uno. Uno lleva un artículo a la casa de empeño. Entonces por ese artículo te dan una fracción de su valor. Pero para tú sacar ese artículo, tú tienes que llevar ese valor y llevar todos los intereses que el tiempo te ha hecho acreedores o deudor de ese monto que te dieron. Es un préstamo. Pero para tú liberar ese artículo que tú llevaste, tú tienes que llevar ese dinero. Y cuando tú llevas ese dinero, entonces tú redimes ese artículo. Lo rescatas. Y de esto es que está hablando el apóstol Pablo. Del rescate que significa el pago de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos esa posesión, esa redención, ese terreno que Él ha adquirido para nosotros. ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Cada doxología, cada fragmento termina diciéndonos claramente que no nos perdamos, que todo cuanto Él ha hecho, que todo cuanto somos, que todo cuanto seremos, que esa heredad que Él ha hecho para nosotros no es para nosotros, y aun cuando Él la ha hecho para nosotros, sino para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no está ahí para servicio nuestro. Aun cuando muchos de nosotros lo vemos así. ¿Para qué está Dios ahí? O para que le oremos, para que Él nos dé. No, Dios nos creó a nosotros. Nosotros no creamos a Dios. Ahora, cuando Él nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y esto qué significa para nosotros? De alguna manera yo tengo que enlazar esto con lo que estamos estudiando en el libro de Daniel, ¿verdad que sí? Entonces vamos al libro de Daniel y vamos a buscar en el capítulo 7, el versículo 27, para que nos dé un poquito de luz acerca de por qué sucedió, qué es lo que el Señor quiere con esto, además de que ya sabemos que es para alabanza de la gloria de su gracia. Habrá en algún momento que glorificar el nombre del Señor, aun cuando usted no crea en este momento en Él. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos, ahí no dice todo, pero yo quiero ponerlo, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Este es el final de nosotros los santos. Esto es lo que el Señor quiere y ha preparado para nosotros. Todos los reinos y toda la majestad y la honra y la gloria es para nosotros. Miren cómo Daniel ya lo había visto 600 años antes.
de nuestro Señor Jesucristo, del ofrecimiento. Todo es nuestro. Ustedes recuerdan cómo yo empecé este capítulo del libro de Efesios, ¿verdad? ¿Y cómo se van a acordar? Pero yo empecé hablando de dos historias. La de Hetty Green y la de una persona que fue a un crucero. Hetty porque tenía todo el dinero del mundo, pero no lo usaba. Llegó a tener récord de Guinness de ser la persona más tacaña del planeta. ¿Ustedes recuerdan que yo hablé de eso? Y también hablé de una persona que por desconocimiento fue a un crucero, llevó su maleta llena de latica de comida y usaba la latica de comida porque él no sabía que su boleto había pagado la comida del barco y él entendía que eso era muy caro. Hemos pasado a través de todas las bendiciones del Señor nuestro Padre, en Él, en el Hijo y últimamente en el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con eso? Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que lo que dice Daniel es para nosotros, para el pueblo de los escogidos. Y si somos conscientes de ello, entonces tenemos que vivir congruentemente con lo que hemos entendido a través de todos estos meses. Y no se puede vivir de otra manera que no sea gozoso, sabiendo que todo lo que hay puesto debajo del cielo, Él lo ha puesto para nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia. De manera que a partir de hoy, y habiendo estudiado, no con toda profundidad, pero con mucha profundidad, este libro de Efesios, yo te invito a que a partir de hoy abras los ojos y encuentres la porción que el Señor tiene para ti en esta palabra y vivas de manera congruente con lo que has aprendido. Que Dios te bendiga.